Hola, ¿cómo están? Soy tu abogada Priscila Ruiz y el día de hoy en Aquí se habla derecho conversaremos en temas de familia respecto de la modificación de alimentos. ¿Qué debo probar para pedir una modificación de alimentos? ¿O qué tipo de modificación de alimentos existen? Esta duda y todas las que tengas en esta materia las resolveremos a continuación. Cuando hablamos de una modificación de alimento, lo primero que debemos tener presente es que debemos acreditar un cambio en las circunstancias que se tuvieron a la vista a la hora de fijar los alimentos que actualmente se encuentran vigentes. Cuando uno habla de una modificación nos referimos principalmente a tres formas. Primero puede ser un aumento de alimentos, pero también puede ser una rebaja de alimentos y por último podemos hablar de un cese de estos alimentos. Vamos a dar algunos ejemplos de estos cambios de circunstancias que hay que acreditar para cualquiera de estos tres casos. Por ejemplo, cuando hablamos de un aumento de alimentos podemos hablar, por ejemplo, que el alimentante o el padre que paga estos alimentos, ¿cierto?, tiene un aumento en sus remuneraciones. Ojo que en realidad la palabra técnica es en sus ingresos, porque acá no solamente dice relación con las lucas en el fondo que el papá gana por concepto de un contrato de trabajo, sino que todo ingreso que él pueda recibir y que podemos acreditar formalmente, ¿ya? Entonces, como dije, uno de los ejemplos de este cambio de circunstancias, ¿cierto?, es que el papá que paga los alimentos o alimentante, así se llama legalmente, tenga un aumento en el total de sus ingresos, ¿ya? Otra situación que pudiera ser un fundamento para un aumento de alimentos es que al hijo, al alimentario, ¿cierto?, aumentan sus gastos, ¿ya? El típico ejemplo de esto es, por ejemplo, que el hijo termina el colegio y entra en la universidad. Normalmente ahí se produce un incremento de sobremanera en los gastos del menor. La misma movilización, materiales para la universidad, las colegiaturas, los aranceles, los universitarios, ¿ya? Entonces eso da origen obviamente a un nuevo cambio en las circunstancias y por tanto esto faculta para pedir un aumento de alimentos. Por último, también pudiera ser aquel padre que, por ejemplo, da alimentos a 3 hijos y dentro de estos 3 hijos a lo mejor uno ya se tituló y por tanto con eso existe un cese legal de los alimentos respecto a ese hijo. Y si mi hijo, por ejemplo, es el tercero, resulta que ahora ese padre, que a lo mejor recibe el mismo sueldo, pero dejó de pagar a uno de sus hijos, ya el total de sus ingresos, que es para distribuir entre cargas, ya va a ser solamente 2. Por tanto, si los alimentos que da actualmente son insuficientes, yo con el solo hecho de que él ahora tiene menos cargas legales que alimentar, puedo solicitar también el aumento de alimentos. Ahí tenemos algunos ejemplos entonces en materia de aumento de alimentos que usted pudiera probar este cambio de circunstancia. Ahora hablábamos también de que podía ser de que esta modificación de alimentos fuera por una rebaja. ¿Cuáles son algunas circunstancias que se pudieran acreditar para pedir una rebaja de alimentos? Las típicas en esto, por ejemplo, que el papá que paga los alimentos eventualmente quedó cesante o con una baja considerable en sus ingresos totales, ¿ya? También que este padre alimentante haya tenido más hijos, eso también influye para que él pueda solicitar una rebaja de alimentos, ¿ya? Y por último, que eventualmente también las condiciones del hijo al que le está dando los alimentos haya bajado sus gastos. Por ejemplo, alguna intervención médica permanente que tuvo el hijo muchos años, que eso permitía que se fijaran alimentos mayores, o eventualmente a lo mejor ese hijo, no sé, iba en un colegio particular y ahora pasó a un colegio público que es gratuito, entonces antes a lo mejor costaba 200.000 pesos, ahora 0, entonces ese también es un cambio de circunstancias que pudiera servir a un padre para solicitar la rebaja de alimentos. Y por último, otras de las formas que pudiera darse esta modificación de alimentos, que es el cese de alimentos, también tiene ciertas circunstancias que son las de más común concurrencia para solicitarlo, ¿ya? El cese se puede dar porque a lo mejor el hijo, ¿cierto?, no está estudiando y se metió a trabajar. Ya, en este caso se entiende una suerte de emancipación, entonces ya no necesita los alimentos del padre, por tanto el padre puede pedir este cese de alimentos. Segundo, que el hijo haya estudiado, ¿cierto?, y sacó su carrera técnico o profesional, por ejemplo, a los 24 años. No obstante que la ley dice un máximo de plazo hasta los 28 años para dar alimento a los hijos, recuerden que la ley también señala que estos alimentos van a durar mientras el niño o hasta que el niño termine su carrera técnico profesional. La primera, que no cuentan posgrado, no cuentan segundas carreras, esas cosas no, ¿ya?
Y también en qué otra circunstancia pudiera generar entonces también un cese, aunque el hijo esté estudiando, que el hijo supere los 28 años de edad. O sea, el hijo tiene 29 años y sigue estudiando, ya no es responsabilidad del padre pagar esos estudios. Eso es lo que señala la ley. Así que ahí tienen más o menos una idea de las formas en que se puede acreditar las circunstancias para la modificación de alimentos. Por último, les voy a señalar ciertos puntos, por ejemplo, para que tengan de parámetro. Respecto de los ingresos del padre, la ley señala, ya del padre alimentante, la ley señala un máximo del 50% de los ingresos totales de un padre, solamente descontado los montos que son por concepto de cotizaciones previsionales, ¿ya? Un máximo del 50% de sus ingresos pueden ser destinados a todas las cargas que tenga, ya a todos los alimentarios que tenga. Entonces, si tiene 3 hijos, ese 50% debe dividirse en 3, si tiene 2 en 2 y así sucesivamente, ya. Así que es importante tener presente eso. Además, recordemos que en situación normal, este proceso de modificación de alimentos debe obligatoriamente pasar por mediación previa, ya. Esta mediación es obligatorio pasar por ahí, pero no llegar a acuerdo. Recuerden que el proceso de mediación es voluntario, pero la ley exige, ¿cierto?, como un requisito formal, haber pasado antes por mediación. Pero mientras dure la crisis sanitaria, el estado de pandemia en el país, existe excepción a pasar por mediaciones. Así que si usted quiere hacer este procedimiento, puede hacerlo directamente en tribunales a través de una demanda. Y por último, no existe un plazo para que usted pueda presentar una demanda de modificación de alimentos. Aquí el único requisito que exige la ley es que exista un cambio en las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de fijar los alimentos que actualmente estén vigentes y que usted pruebe en el fondo esas circunstancias. Es todo lo que la ley exige para este caso. Espero le haya sido útil esta información en materias de familia respecto de modificación de alimentos. Y recuerda que si tienes más dudas o consultas respecto de estas materias de familia o materia laboral, puedes ingresar a mi página web en www.abogadapriscilaruiz.cl. En esta página encontrarás un formulario de contacto que puedes enviar si necesitas que esta abogada conteste tus dudas de manera personal. Recuerda que tu obligación es informarte y mi deber el asesorarte siempre. Nos vemos próximamente aquí en Aquí se habla derecho.